Dios es bueno, aleluya. Y le doy gracias por esta oportunidad tan linda que Él me da de hablarle a su pueblo. Y yo tengo una pregunta para ustedes en esta noche, y es ¿por qué le fallamos a Dios? El Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y una de las cosas que nos alejan de Dios, aleluya, una de las cosas que nos aleja de Dios es cuando nosotros creamos nuestro propio camino sin la palabra de Dios. Y este versículo me dice a mí aquí que la palabra de Dios nos enseña nuestra realidad, nos enseña el camino de la paz verdadera. Hay tinieblas hasta que se calma. Entonces Dios envía la palabra y soluciona el problema. Y para poder beneficiarnos de lo que dice esa palabra, necesitamos fe, porque lo leyeron ahorita al principio en Mateo 17 del 14 al 21. Por falta de fe no pudieron ellos hacer el milagro. El tema de esta noche es ¿por qué fallamos a Dios? Y cómo es que Dios responde cuando fallamos, y cómo es que responden los que están alrededor de nosotros cuando fallamos. Y yo no sé si todos están al tanto de que todos fallamos. Tarde o temprano, todo el mundo experimentará el fracaso, cristiano o no cristiano. Hay algunos aquí que han tenido más éxitos que fracaso, pero el fracaso es una experiencia universal. Algunas de las personas más grandes de la historia vieron cómo su vida fue marcada por el fracaso. Y dice la historia que había un pintor que se llamaba Vincent Van Gogh, y él hizo como 300 pinturas, pero solo vendió una cuando estaba en vida, y fue su hermano quien la compró. También podemos y sabemos que Albert Einstein se colgó en matemática. Él no daba pies con bola con la matemática, y todos sabemos que él fue el que inventó la electricidad. Había una cantante que se llamaba Josephine Baker, y ella fracasó en su carrera en los Estados Unidos, pero se fue a París y se convirtió en la cantante renombre mundial. Y Walt Disney fue despedido de su trabajo por falta de creatividad, solo para convertirse en el mejor artista gráfico de la historia. Y Michael Jordan, a él no lo aceptaron en el equipo de baloncesto de su escuela superior, y mira todo lo que él logró en el baloncesto profesional. Y cuando nosotros hablamos de estas personas, las usamos para estimular a otros, ¿verdad? Le decimos, mira, no te rindas, mira lo que le pasó a aquel, como le pasó al otro, y ellos lo lograron. Tú puedes hacer así. Palabras de afirmación. Usamos los ejemplos de su fracaso para estimular a otros que no se queden abajo, que pueden también levantarse. En las escrituras nosotros podemos mencionar algunas figuras que experimentaron también el fracaso. Vamos a hablar de Abraham. Dios le promete a Abraham un hijo con su esposa Sara, pero después de 2 décadas no pudieron esperar, y por petición de Sara embarazó a la sirviente de su esposa. Y Dios respondió a esa acción con gracia y misericordia. Y a veces nuestra fe no resiste a la prueba. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. En Génesis 20 del 1 al 2 dice que Abraham se fue a vivir entre Cades y Sur, que era una ciudad situada a las afueras de la tierra prometida. Allí
le dijo a todo el mundo que Sara era su hermana, pues el rey Abimelech, que era un rey muy poderoso, la tomó por esposa. Aparentemente, parece que Abraham no había aprendido de los errores del pasado y una vez más está tomando decisiones sin pensar. Aquí se inventa una media verdad para proteger su vida. Y si estudiamos la vida completa de Abraham, podemos ver que siempre que se salió de la tierra prometida, donde el lugar donde él debía de estar, él pecaba. Y siempre que nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, pecamos. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Parece que cuando Abraham sentía miedo, no tenía problemas en mentir, la palabra profesional, para proteger su vida. Y una vez más, es su esposa la que está pagando el precio por el pecado de su esposo. Y tal vez nosotros podemos identificarnos con Abraham porque seguimos fracasando en las mismas áreas en nuestra vida, repitiendo los mismos pecados y sentimos que nunca los vamos a superar. Y parece que Pablo tenía el mismo problema, porque un día Pablo dijo: yo no sé qué me pasa a mí, yo no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios que la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 7:15 al 25, Cristo es la respuesta para librarnos del ciclo del pecado, y Él no solo perdona, sino que quita el poder del pecado de sobre nosotros. Abraham fracasó porque permitió que sus temores determinaran sus acciones y por lo tanto mintió. Y muchas veces cuando sentimos que algo está en peligro o que estamos confundidos, no sabemos cómo responder a determinadas circunstancias, hacemos o decimos cosas que no debiéramos. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vamos a hablar de Moisés. Moisés era conocido porque al principio era un asesino y se fue huyendo. Él estaba como fugitivo antes de convertirse en un instrumento elegido por Dios para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud. Un ejemplo que de lo vil es avergonzado, es levantado para avergonzar a los sabios. Luego vemos a Moisés en el libro de Números 20, guiando a los hijos de Israel por el desierto por 40 años, viendo la mano de Dios en acción todo el tiempo, obedeciendo a Dios en todas las instrucciones que Dios le daba. Pero ese día Dios le dice que le hable a la roca y él la golpeó 2 veces. ¿Por qué le fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Aarón era hermano de Moisés. La vida de Aarón era una manifestación de la santidad de Dios y de su gracia. Aarón comenzó como un siervo fiel y obediente, yendo donde Moisés de manera voluntaria y actuando como un intermediario. Él también sirvió fielmente como sacerdote en el sistema sacrificial que Dios usó como una representación de su máximo plan de salvación en Cristo Jesús. Y después de haber visto la obra poderosa de Dios, falló. Él fue el que hizo el becerro de oro y condujo al pueblo a la idolatría. Pero parece que Aarón aprendió y maduró. Él admitió su pecado de haber hablado contra Moisés y aceptó el castigo de la muerte de sus hijos infieles. ¿Por qué fallamos a Dios?
porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. A David siempre lo recordamos como un adúltero, como un asesino. No fue un accidente que David no tuviera a nadie cerca cuando él cometió este grande error. ¿Por qué debía de hacerlo? Él era el rey, pero fue en ese momento que tomó decisiones que destrozaron su vida. Entonces, ¿cómo un hombre conforme al corazón de Dios cayó tan profundamente en el pecado? Nos maravillamos en cómo Dios movió a David de un humilde pastor al rey de Israel. Un jovencito que con una honda mata al gigante Goliat. Lo conocemos también por su grupo de héroes conocidos como los de David. David es descrito como un hombre de fe, un hombre conforme al corazón de Dios y un antepasado del mismo Jesús. David fue uno de los hombres más grandes de la escritura del Antiguo Testamento. Además, no podemos olvidar toda la música que compuso en el libro de los Salmos. Por ejemplo, David escribió una canción que adora a Dios por su fuerza y por su intervención después que lo libró de las manos asesinas de Saúl. Y él dice: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es mi Dios, Él es mi roca en quien me refugio. Él es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Dios es mi fortaleza. Dios describe además las acciones soberanas de Dios como tambalear y mecer la tierra, disparar fuego y truenos en los cielos. Luego en otro salmo, él confiesa con una confianza que es irresistible, puro, justo y perfecto ante Dios, quien lo ha recompensado por su limpieza, por guardar los caminos del Señor y no apartarse impíamente de Dios. Pero algo sucedió después de él haber escrito estos salmos que lo hizo arrepentirse, que lo hizo gritar. Y en el Salmo 51 él grita: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu abundante misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Qué sucedió para cambiar el tono de David de manera tan drástica? ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Vámonos para el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Pedro. Pedro fue el que quiso. Él tenía un corazón sincero con Dios, porque él no era cualquier seguidor. Él era parte del círculo de los más cercanos de Jesús. Pero Pedro tenía un problemita. Cada rato fallaba. Él fue el que quiso caminar sobre las aguas hacia Jesús. Todo iba bien, él estaba bien contento, pero quitó los ojos de Jesús, creyendo que lo podía hacer solo y empezó a hundirse. Algunos de nosotros buscamos la presencia de Dios en oración, estudiamos su palabra, el Señor empieza a usarnos, Él nos bendice y luego quitamos los ojos de Jesús y comenzamos a hundir. Pero Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pedro fue el que se llevó a Jesús aparte para que no hablara de su muerte. Está Jesús declarando a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para sufrir y ser muerto. Pedro interrumpe
interrumpe, se lo lleva aparte y lo regaña. Algunos de nosotros nos encanta tener control de las situaciones. Se nos olvida que Dios es un Dios de majestad infinita. No puede ser medido y no puede ser contenido. Y Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del vientre, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque no se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pedro se fue con Juan, con Jacobo y Jesús al monte a orar. Allá ellos sienten la presencia de Dios y fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, a Elías y a Jesús. Algunos de nosotros nos pasamos buscando estrategias humanas para conquistar la bendición de Dios, pero que ya Santiago 4:10 dice bien fácil: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¡Aleluya! ¿Por qué fallamos? Ya saben por qué. Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro fue el que se desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Algunos de nosotros, cuando nos desesperamos, casi siempre hacemos cosas para ayudar a Dios, y el resultado es que nos cansamos y nos desilusionamos. Pero la palabra de Dios dice en Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy van a salir todos con un versículo en memoria de la palabra de Dios. Aleluya. Pedro fue el que se jactó de que nunca abandonaría al Señor. Jesús le dice que todos se iban a escandalizar, pero Pedro insiste que aunque todos se escandalicen, él no. Algunos de nosotros no creemos que nada nos hará caer, cuando en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué fallamos a Dios? Porque se nos olvida que su palabra es lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies, y lumbrera a nuestro camino. Hay un ejemplo real de un teleevangelista que terminó en la cárcel porque tuvo que hacer ciertos años en la cárcel porque en su ministerio encontraron que hubo fraude financiero. Entonces alguien le pregunta que cuántos amigos había perdido con esa decisión mala que había tomado en su ministerio, y él dijo: ninguno. La verdad es que en la cárcel descubrí quién eran realmente mis amigos. Y la palabra de Dios dice en Zacarías 9:12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El Salmo 71, 20, 21 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aleluya. Los fracasos no solo nos permiten ver quiénes somos nosotros, sino también ver a quienes tenemos a nuestro alrededor y con quienes podemos contar. Mientras todo está bien, mientras todo va bien, pues todos aplauden. Pero cuando fallamos,
nos abandonan. En cada esquina que se paran, cuentan a otros de nuestro fracaso. A veces ni saben lo que están diciendo, simplemente están contando lo que otro dijo que pasó con ese hermano. Repiten historias que no saben ni estuvieron en ese momento ellos en ese asunto. Otros hablan hasta cosas que pasaron muchos años atrás, que la persona ni se acuerda, pero el otro se encarga de que ese fracaso nadie lo olvide. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios nos levanta. Gloria a Dios que Dios nos perdona. Gloria a Dios que Él pone un cántico nuevo en nuestra boca. No te sientas mal si fallas, porque todos fallamos. Aun cuando fallamos, todavía Dios nos perdona. En 2 de Pedro 3:9 dice que Dios tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepentamos. Aun cuando fallamos, todavía Dios nos protege. Abimelech estaba a punto de cometer adulterio y como Dios conocía su corazón, no permitió que él pecara. Muchas veces en nuestra inocencia podemos estar a punto de pecar, pero si su palabra es nuestra lumbrera, podemos ver cómo el Señor nos protege. Aun cuando fallamos, Dios todavía nos bendice. Todos podemos testificar que hemos visto sus bendiciones. Le fallamos, nos arrepentimos y Dios nos perdona y nos vuelve a mirar atrás. Todo lo tira a lo profundo de la mar. Todos sabemos que merecemos mayor castigo por las cosas que hemos hecho, pero Dios es maravilloso, más allá de nuestra comprensión. No hemos hecho nada para merecer su misericordia. Es algo que no podemos entender con nuestras cabecitas, pero eso sí, podemos alabar su nombre por sus bendiciones. Aleluya, gloria al Señor. Aun cuando fallamos, todavía Él nos usa. Recuerda que Dios puede usar nuestros fracasos, lo que hacemos por Dios y por su reino. Aun cuando no veamos resultados, no falla, florecerá en algún tiempo. Hay un pastor, dice la historia que esto pasó. El nombre de él se llama Randy Canipe. Un sábado lejos de su iglesia, mientras luchaba con el fracaso, dio la casualidad que caminaba junto a un prado, lo que nosotros llamamos un cercado de vacas, aleluya, y se detuvo para mirar por encima de la cerca, reflexionando sobre los pastos verdes, porque creía que Dios le quería dar una lección espiritual mirando los pastos verdes. Su atención se centró en un pastel de vaca grande, redondo y seco. Hermosa vista, pero justo en medio de ese montón de estiércol había una sola y hermosa flor. Estaba floreciendo y haciendo todo lo posible por crecer como Dios la había diseñado, rodeada de un hedor de nauseabundo y un desastre horrible. El contraste entre la belleza de la flor y el hedor de su estorno fue poderoso. Sin embargo, de alguna manera, Dios le dio a la flor la capacidad de florecer donde había sido plantada. Obviamente la semilla estaba allí antes de que la vaca hiciera su depósito y la flor tuvo que abrirse camino arriba y atravesar ese lodo. Pero finalmente lo hizo y produjo una gran belleza. Al mirar a su alrededor, el pastor vio que varias flores más estaban intentando crecer en medio de la misma circunstancia. No importa lo que hayamos pasado, no importa lo que diga la gente, vamos a florecer, porque el poder de Dios es vida, es vivificante, es el único que nos sustenta la vida y es el único que la mejora. Siempre y cuando mantengamos su lámpara, que es su palabra, a nuestros pies para que alumbre nuestro camino y así no fallaremos. ¿Qué significa todo esto? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa,
La santidad no es automática. La pureza requiere trabajo y la victoria nunca llega por accidente. Entonces, para proteger nuestras vidas contra el pecado, debemos mantener la perspectiva correcta sobre quiénes somos. Seguir luchando contra nuestra naturaleza caída y no volvernos complacientes con nuestros éxitos. Debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios y siempre tener cerca a la gente que nos va a ayudar, lo que nos van a hacer responsables, que nos van a mantener en ese fuego cerquita del Señor. Debemos implementar planes prácticos para mantener nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas puras en la oración y en la palabra de Dios. Estamos en una batalla por nuestras almas y Dios quiere que vivamos victoriosos. Es por eso que vemos verdades útiles en la Biblia. Cuando Pablo le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, del 21 al 23, él le dice: si alguno se limpia de lo que es deshonroso, será un vaso para uso honorable, apartado como santo, útil al dueño de la casa, listo para toda buena obra. Así que huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Qué lindo es Dios. Y podemos tomar instrucciones de Pablo cuando él dice en Romanos 6:13: presentaos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. Satanás se goza cuando nosotros fallamos, nos hace sentir culpables, creemos que ya Dios no quiere saber nada de nosotros y que se nos hace difícil aceptar el perdón de Dios, pero su palabra dice que un corazón contrito y humillado no desprecia Él. Si en verdad nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados, alcanzaremos su misericordia. A Satanás le gusta hacernos sentir inmerecedores del amor de Dios. Nos llena la cabeza de todas las razones por las que ya Dios no nos puede amar y no nos puede perdonar. Tenemos que tener presente que el enemigo va a aprovechar la oportunidad para separarnos de Dios para siempre. Tenemos que aceptar el amor de Dios y buscar perdonarnos a nosotros mismos. Ya Jesús padeció en la cruz por todos nuestros errores. Tomemos su sacrificio, valoremos su sacrificio y sigamos hacia adelante. Él fue herido por nuestro pecado. Aceptemos su verdad. Sometámonos a su voluntad, seamos valientes, resistamos la tentación. Tenemos que parar de culparnos y empecemos a amarnos de nuevo. Cuando le fallamos a Dios, nos duele. Nos duele porque le fallamos a alguien que no ha hecho otra cosa que amarnos. Nos duele porque nosotros a veces sabemos lo que hicimos y nos duele que aún sabiendo le fallamos. Pero no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. Arrepintámonos de corazón y dejemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y solo así no fallaremos. Aleluya. Dios te bendiga.